Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hoy del poder extravagante del amor de Dios. ¿Qué es extravagante? Algo que va más allá de lo que uno se imagina. El amor de Dios es extravagante. Estaba recordando y lo hago mención, tal vez voy a profundizar más, en aquella mujer que cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Eso está en Mateo 22. ¿Sí? ¿Quién era esa mujer que estaba en casa de Simón el leproso? Si usted compara el texto con lo que dice Marcos, va a descubrir que los que estaban ahí en esa casa de Simón el leproso, y hay mucho para hablar de Simón el leproso, eran Lázaro, Marta y María. Fue previo a Jesucristo ir a la cruz. Era la Pascua. Y hay algo muy interesante. María entró con un frasco de alabastro de nardo puro, rompió el frasco y se lo ungió a Jesús. ¿Y sabe qué dice el texto? Y la casa se llenó del perfume. ¿Cuánto necesitamos? Si yo soy casa de Dios y estoy ungido por el Señor, debo de estar ungido con el amor de Dios. Hemos hablado del bautismo de amor en otras oportunidades. Y a veces como que no entendemos, como se quedan unas cosas así como nebulosa. No, mi vida debe de ser un perfume fragante. Y si me permite, extravagante para Dios. Amén. Y en todas partes donde voy, mi vida debe exhalar el perfume del Señor. Yo no sé lo que tú exhalas. Yo quiero exhalar el perfume que llena la presencia de la casa del Señor. Y que llegue el momento que esta casa, que es del Señor, esté con el perfume del Señor y sentamos el perfume cuando la gente pasa por la calle, sienta algo extraño y quiere entrar y el perfume lo atraiga a los pies de Cristo. Y en tu casa también. Tú y yo, los hombres, somos llamados a hacer perfume en nuestro hogar. Hombres de valor. Hay un hombre al pie suyo, dígale, tú fuiste llamado por Dios para hacer fragancia en el hogar. No algo rancio, sino fragante. Así debemos hacer. ¿Cuántas esposas, no levanten la mano para que no haya divorcio, cuántas esposas han sentido que su esposo es fragancia de perfume en el hogar y que cuando tu esposo entra a la casa se llena del perfume? Amén. Bueno, tengamos en cuenta eso porque vamos a ya empezar a abrazarse así, ya. Amén. Si siente que su esposo es fragante y tú estás al pie de él, abrázalo, diga, mi amor, sigue exhalando el perfume. Mecha, dígame desde allá. Vamos a hablar entonces de la fragancia, del poder el poder extravagante del amor de Dios. Y para ello he tomado como principio el libro de Lucas
y el capítulo 15 que hemos leído. Y vamos a estas tres escenarios que se traduce como parábola también, que yo voy a usar la palabra escenario para que quede claro, para darle mejor. Tiene tres escenarios. El primer escenario es la oveja perdida. El segundo escenario es la moneda perdida. Y el tercer escenario, ¿qué es? El hijo perdido. Para los que están un poquitico dicen, no, pero es que no dice perdido. Miren el verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, había revivido y se había perdido. En el 24 también dice, porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Por eso prefiero llamarla la oveja, la escena, el escenario del hijo perdido. Vamos a tomar esos tres puntos para verlo. Bueno, como mi hermano Orlando en su momento de oración acá, hablaba del Salmo 22 y estaba haciendo ha mencionado que el Padre, ustedes se pueden imaginar cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿sufrió el Padre o no sufrió? O simplemente con gozo el Padre dijo, usted se toma la copa de la ira, va a beber la copa de la ira que yo tengo. Y el Padre estaba feliz viendo a su hijo sufrir. Él sufría también. Tiene que haber sufrido. No hay nada que haga sufrir más a un padre cuando ve que su hijo está sufriendo y sobre todo cuando sufre por terco, por ir por su camino. El hijo puede hacer lo que quiera, es libre, pero cualquier cosa que haga trae dolor o gozo a su padre. Jóvenes, permítanme recordarles que ustedes son causa de gozo o de dolor a tu padre y a tu madre. Esa es una verdad ineludible. Permítame venir a un sueño que tuve hace como 20 años. Yo no recuerdo cuánto tiempo. Yo rara vez sueño. Rara vez. De vez en cuando tengo un que otro sueño que tiene un mensaje especial. Me soñé que yo estaba con un grupo de personas. No sé quiénes eran. Era con un grupo de personas que yo amaba. Que yo amaba con todo mi corazón. Estábamos bien, pero de repente uno de ellos, que no sé quién sería, o tal vez sabía en ese tiempo, pero en fin, alguien que se apartó del camino. Y yo le decía, hijo, no te vayas por ese camino que te vas a perder. Pero él siguió. Y yo le decía, hay peligro en el camino. Y cuando iba caminando se perdió de mi vista y sentí que se fue a un abismo. Y ahí me desperté. Es algo así como el amor de Dios. Dios sufre cuando sus hijos, y esto lo vamos a tocar en el tercer escenario, de un hijo perdido. Téngalo como una referencia. Bueno, vamos entonces a la primera parábola, la primera parábola o el primer escenario que encontramos. La oveja perdida. En Juan 10, el Señor se presenta, ¿se acuerda una expresión? Juan 10 es el salmo, el capítulo en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento el Salmo 23. Muy especial. Y también, porque el Salmo 23 lo menciona directamente, que habla de Dios en el Nuevo Testamento de Jesús
como el pastor y su rebaño como ovejas. Déjenme decirles algo. Yo recuerdo hace muchos años mi nieto Ricardito, ¿dónde está? Por allá atrás, allá está, me escucha. Sí. Íbamos cuando recién teníamos la finca de Anapoima, que es de la iglesia, íbamos para allá y yo estaba buscando qué nombre le pondríamos. Él estaba de unos, no sé, 6 años, 7 años, 8 años, algo así. Íbamos en el carro, íbamos llegando a la mesa y estaba hablando con los que iban en el carro, no sé, sobre qué nombre le vamos a poner a la finca. Entonces habíamos tenido una charla con Ricardito en la casa, que yo le dije en días pasados, dice que no se acuerda. Yo me acuerdo. Él es más joven que yo, pero yo me acuerdo más que él. Resulta que yo había dicho en la casa, yo le dije a Alexandra, le dije, venga ovejita. Y él se para y me dice, papá, no le diga ovejita a mi esposa, que ella no es un animal. Que defendiendo a la madre, ¿sabes? Entonces yo le dije, mire mi amor, le digo ovejita porque es que el Señor llama a sus hijos ovejas. La comparación que el Señor hace con sus hijos es ovejas. Oveja. ¿Cuántos de ustedes son ovejas del Señor? Levanten la mano. Ovejas. Pertenecen, levanten la mano bien. Pertenecen al redil del Señor. Este es un redil solamente. Pero Él tiene otras ovejas que no son de este redil. A ellas conviene traer, dice en Juan capítulo 10. Bueno, entonces Él se calmó porque dije que eso quería decir que así llama Dios a sus hijos, ovejas. Entonces Él se fue pensando seguro. Cuando iba por allá en el camino, llegando a la mesa, yo dije, quiero ponerle el nombre a la finca, estaba pensando. Entonces él dice, así espontáneo como es él. Mis nietos son todos así espontáneos, de repente salen. ¿Sí? Dijo, güey, ya le tengo el nombre, póngale el ovejero. Se le grabó en la mente, espero que te acuerdes, mi amor, que tú eres una oveja. Amén. Entonces, interesante. Bueno, somos redil del Señor. Y en ese redil sucedió algo. Dice la Escritura, ¿se acuerdan que dice? Que el pastor tiene 100 ovejas. Y de repente cuando iba avanzando, cuando llegó al redil, las contó, porque siempre el pastor cuenta las ovejas cuando entran al redil para saber si alguien falta. Porque no hay nada más falto de ubicación que la oveja. Si una oveja se pierde, no vuelve naturalmente al redil. No busca. Por naturaleza no busca el redil. La única esperanza para la oveja es que el pastor la busque. ¿Qué dice la palabra? Que tenía 100 ovejas y al contarlas le faltaba una. Él no se esperó, pues se fue, que venga cuando quiera. Aquí está la puerta y si se la come el lobo, pues problema de ella. ¿Por qué se fue? No. ¿Qué hace el pastor? ¿Por qué? ¿Por qué hace el pastor? Porque él ama a las ovejas. Ningún pastor es pastor si no ama a las ovejas. Una característica de un pastor es que ama las ovejas. Entonces dejó la oveja perdida. La 99 veces y se fue a buscar la perdida. Y fue por las montañas y la encontró. Hay una leyenda en el pueblo judío que la leí hace mucho tiempo. Una leyenda solamente. En cuanto a Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué era Moisés? Pastor. Estaba pastoreando las ovejas. ¿Sí? Y de repente vio una zarza
que ardía y no se consumía. Entonces le causó curiosidad que las zarzas normalmente en el desierto arden, pero se consumen pronto. Pero esta no se consumía, pasaba el tiempo y le causó curiosidad y se acercó a ver por qué causa la zarza no se consumía. Ustedes pueden leer eso en Éxodo capítulo 3. No se consumía. Y cuando fue llegando, una voz de la zarza le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Es interesante notar en ese momento, porque dice que él ha escuchado las angustias. Si lee los versículos siguientes, dice que, creo que están en la pantalla. Muéstrame, a ver, ya les digo para mirar. No están. Ya después miramos otra cosa. Dice que él ha escuchado el gemir de su pueblo que está en Egipto y ha descendido para librarlos. Y entonces llamó a Moisés para que fuera el que librara a su pueblo de Egipto. Pueden leer todo el libro de Éxodo, especialmente los primeros capítulos, y eso es lo que Dios hace, liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. ¿A quién llamó? A Moisés. Entonces ellos dicen que un día Moisés estaba como pastor de ovejas, cuidando su rebaño, y un día cuando regresó con las ovejas al rebaño, le faltaba una. Dicen que Jesús sabía ellos explican que Jesús sabía esa historia o leyenda, y entonces solamente Jesús fue a repetirla. Bueno, eso es lo que ellos dicen. El asunto es que cuando Moisés se fue a buscar la oveja, y como normalmente cada oveja el pastor le pone nombre, entonces hay la idea de que le puso el nombre Copo de Nieve. Y entonces se fue por todas partes porque las ovejas conocen la voz del pastor. Leanse Juan 10. Las ovejas conocen la voz del pastor, ¿y qué? Y le siguen. Una vez que el pastor les habla, ellas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Entonces comenzó a llamar Moisés: copo de nieve, copo de nieve. Y no, ya atardecía y no aparecía. Y de repente, al caminar por la montaña, dijo: copo de nieve. Y allá, a la distancia, la oveja le contestó: me. Díganme. ¿Cuántos son ovejas? Díganme. Muy, muy bonito que ya saben cómo son ovejas. Muy bien. El asunto es que Moisés descendió allá al fondo, en un valle, había un riachuelo y la oveja estaba bebiendo del riachuelo. Entonces, que Moisés, dice la leyenda, se acercó a la oveja, la tomó en sus brazos y le dijo: te me perdiste porque tenía sed. Y la puso en sus hombros y regresó al redil. Entonces, que Dios dijo cuando vio la acción de Moisés, dice la leyenda: si este hombre tiene compasión por una oveja, es un hombre que tendrá compasión por mi pueblo. Y entonces se le apareció en la zarza. Una leyenda muy, muy significativa, ¿sí? Tener corazón de pastor es hermoso. Pero déjenme decirles una cosa: el corazón de pastor no es solo para lo que llamamos pastor hoy. Yo tengo corazón de pastor. Los pastores tienen que tener corazón de pastor o no son pastores. Pero no solamente los pastores, cada uno de ustedes debe tener corazón de pastor. Como David. David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hacía David? Pastoreaba. Y vez tras vez David utiliza mucho, por el Salmo 23 lo utiliza como: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe lo que significa la relación pastor-oveja? Todos, aquí les estoy descubriendo un punto o enfatizando un punto más. Ustedes no solamente son ovejas, también tienen corazón de pastor.
Corazón de pastor que sobreexpresa a su esposa. No de arriero. Hay diferencia entre el arriero y la oveja y el pastor. ¿Cuál es la diferencia? El arriero va atrás fustigando el rebaño. ¡Jale! ¡Dale! Y lo empuja y le golpea para que siga adelante. El pastor no va detrás, va al frente. ¿Cuántos de ustedes como hombres son pastores en su hogar? ¿Fustigan al rebaño, a su esposa y a sus hijos para que sigan? ¿O van delante mostrándole el camino por donde da él? De eso hablaremos en Hombres de Valor. Así que este es el preámbulo para Hombres de Valor. Es muy hermosa la parábola porque Moisés la tomó en sus brazos, dice la leyenda, y lo puso en sus hombros y regresó a su casa. Dice aquí, dejando las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus brazos, sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Una cosa que quiero profundizar todavía. En el Salmo 51, cada oveja, todos somos ovejas, perdidas, descarriadas o como sea. ¿Sí? Todos fuimos creados para ser ovejas del Señor. Pero hay ovejas perdidas, hay ovejas descarriadas, hay ovejas enmontadas, hay ovejas tercas. Hay distintos tipos de ovejas. Yo no sé cuántos de ustedes son ovejas tercas. Nadie se atreve a decir nada. Algunos me dicen: no, yo soy una oveja pura, sin contaminación. En el Salmo 51 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esas son las ovejas perdidas. Son las ovejas que no han conocido al Señor. Cada oveja, cada persona en este mundo que es comparada con una oveja, en maldad ha sido formado y en pecado lo concibió su madre. David lo reconocía en su vida. Pero también dice en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente hacia el mal. Esa es la naturaleza humana. Porque, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y dice otro pasaje: por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Todos están destituidos de la gloria del Señor. Si aquí hay alguna persona todavía que no ha entregado su vida a Cristo, eres una oveja pero perdida. Pero Jesús vino para salvarte. Recuerda que una oveja perdida es una oveja que está destituida de la gloria del Señor. Yo estuve perdido por muchos, 20 años estuve perdido. Y un día la voz del Señor me llamó y por su gracia oí su voz y vine a los pies de Jesús. Desde entonces ya no soy oveja perdida, ahora soy una oveja del rebaño. Algunos son ovejas del Señor pero se descarrían. ¿Conocen ovejas que se han descarriado? Que no quieren caminar con el Señor. Bueno, de eso hablaremos más adelante, téngalo en cuenta. Eso tiene que ver con el hijo perdido. Así que vamos adelante con nuestro tema. Vamos al segundo escenario. El segundo escenario es la dracma perdida. En Lucas, en el verso 8 al 10 dice: ¿y qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas
y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de ¿qué? De los ángeles. No solamente hay gozo en el cielo, sino que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Tengamos en cuenta esas palabritas tan pequeñas. La moneda perdida no era una simple pieza de metal. ¿Por qué tenían valor las ovejas, las monedas en ese tiempo? Había distintos tipos de moneda. Esta era una dracma que tenía un valor especial porque eran de plata normalmente. Pero no era solamente plata. ¿Sabe qué le daba valor a esa moneda? ¿Se acuerdan que una vez se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Sí? Y le mostraron una moneda. ¿Y qué dijo Jesús? Deme la moneda. ¿Qué hay en esa moneda? La imagen de César. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué una dracma valía? ¿Por qué tenía valor? Porque tenía la imagen del César. Eso es lo que le daba valor. Déjeme decirte también, ¿de quién tienes la imagen tuya aunque esté desdibujada en tu vida? Aunque esté desdibujado, si no conoces al Señor. ¿De quién tienes la imagen? ¿A imagen de quién fuiste creado? De Dios. Cada hombre y mujer, nacido o no nacido, tiene la imagen de Dios. Por eso es un crimen el aborto. Es un desprecio a la imagen de Dios. ¿Qué imagen de Dios fue hecho el hombre? Es un desprecio. Es horrenda situación del aborto. Ayer tuvimos el lanzamiento de Perla. Gracias por los que pudieron venir, porque la invitación era abierta, pero algunos no pudieron venir. Pero fue un tiempo muy lindo. Y Perla, el ministerio que dirige Juan Carlos y Claudia, van a seguir llevando este mensaje. Ayer hicimos el lanzamiento oficial. Y van a ir por colegios, van a ir por universidades, van a ir por instituciones. Hasta el Congreso ya estamos hablando, llevarlas para que entienda el Congreso. Los congresistas entiendan lo que todavía no entienden. Que cada hombre o mujer, nacido o no nacido, tiene en su vida el sello de la imagen de Dios. Y es un atentado contra Dios. El aborto no es algo sencillo, no es solamente un aspecto de leyes. Hay toda una realidad que se ignora hoy en día en nuestra sociedad. Y muchas veces en la iglesia. En la iglesia hay muchas personas que por solucionar, muchas jóvenes, y muchos padres inclusive, que por solucionar un problema de un desliz de su hijo o de su hija, entonces lo quieren acabar abortando. No, el autor de la vida es Jesús. Amén. Él dijo: yo soy la vida. Siempre Él es la vida. Así que hay tantas implicaciones en esta verdad que estamos discutiendo y que se discute en el Congreso, en el Senado en estos días, que se sigue discutiendo. Así que la moneda no valía porque era un pedazo de metal. Valía porque tenía la imagen de César. Y la imagen de César había que reverenciarla. Había que exaltarla. Había que mostrar dignidad ante la imagen de César. Entonces a ella se le perdió. ¿Y qué dice la Escritura? Que comenzó a hacer lo que estaba a su alcance para encontrarla, porque esa dracma tenía un valor muy especial para ella. Posiblemente se añada a eso que ella era viuda y era parte del menaje que le habían dado, de lo que le habían dejado cuando se casó. Le daban unas arras y esas arras eran de verdad, como hoy que de mentira ya no.
Las arras en ese tiempo tenían valor, porque en caso de que la mujer quedara viuda o su marido se fuera, ella tenía con qué defenderse. Quizás esa dracma era algo que había recibido como arras en su matrimonio. No lo dice la Escritura, pero en la cultura se hacía así. La cultura judía era la forma como lo tenía. Entonces buscó con diligencia hasta encontrarla. Y al encontrarla se llenó de gozo y la compartió con sus amigas. Y los ángeles se alegraron porque la dracma se había encontrado. Déjenme decirles una cosa, entendamos esta verdad. Hay una diferencia. Algunos dicen, y siempre lucho con mis hermanos en la fe, dicen es que la religión cristiana, el verdadero cristianismo no es religión. El evangelio no es religión. Religión es el esfuerzo del hombre por hallar a Dios. Evangelio es el esfuerzo de Dios para encontrar al hombre. No digan que pertenece a la religión cristiana o religión evangélica. La iglesia cristiana evangélica no es una religión. No representamos nuestro esfuerzo por hallar a Dios. Yo no estaba buscando a Dios cuando el Señor me llamó. Pero Dios me estaba esperando y me llamó. A cada uno de ustedes, si son del Señor, están aquí no porque ustedes quisieron buscarlo. Ustedes no lo buscaban, pero había un vacío en su corazón. Como decía Agustín, el corazón del hombre tiene un vacío que no se llena sino con la presencia de Dios. Yo tenía un vacío muy grande y cuando Dios me llamó, oí su voz y lo seguí. Y mi vacío se llenó. Aleluya. ¿Recordamos ese aspecto? El cristianismo no es religión. Ustedes no pertenecen a una religión cristiana. Mentiras. No se dejen engañar. La religión no es el esfuerzo tuyo por hallar a Dios. No ha sido el esfuerzo tuyo. Es más bien la iniciativa divina, porque fue Dios quien envió a su Hijo para buscar. Dice más adelante la palabra, creo que en Lucas 19:10 dice algo muy interesante. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. La oveja estaba perdida, la dracma estaba perdida y el hijo que vamos a ver también estaba perdido. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar. Aleluya. Por eso Jesús se hizo hombre. Por eso vino a este mundo. El cielo no quedó vacío cuando Jesús se hizo hombre. Porque hay algo que lo estudiamos hace 8 días. Hay un misterio en la palabra Trinidad. Y algunos dicen que es que el Padre es el mismo Hijo. No, es una usía y 3 hipóstasis. Lo mencioné hace 8 días y ya tocaremos ese tema. Después profundizaremos en otro ambiente. Pero aquí Jesús vino del cielo, se hizo hombre a buscar y a salvar. Como la moneda o como la oveja perdida. Jesús lo ilustró de distintas maneras para que lo entendiéramos. Vamos al tercer escenario. El tercer escenario es el más largo. Ese ya tiene que ver no con objetos, con personas, con animales, sino que el Señor lo lleva más directo, va paso a paso avanzando para llegar al punto cercano. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, bueno, primero versículos 11 y 12, que es muy interesante que lo tengamos
en cuenta en ese episodio. Aquí quiero decir algo. Aquí ya no está hablando, a mi entender con la palabra de Dios, ya no está hablando de la oveja perdida. Ahora está hablando de una persona que había sido hallada allá y que llegó a ser hijo de Dios. Porque la calidad de hijo o la cualidad de hijo nunca se pierde aunque el hijo se vaya de la casa. Nunca se pierde. Aunque pelee con su padre, aunque pelee con su madre y diga me voy y los odio y no quiero estar más con ustedes. Puede irse, pero seguirá siendo hijo. ¿Me comunico? Es decir, cuando somos hijos de Dios, aunque algunos, como este hijo, se vayan al mundo a disfrutar del mundo, no encontrarán paz, pero seguirán siendo hijos. Y Dios les va a dar oportunidades. No sé si me hago entender. La calidad de hijo nunca se pierde. Un padre tenía 2 hijos. El uno se fue a disfrutar de la herencia, el otro se quedó. ¿Alguno de los 2 era más hijo que el otro? Igual, al que se quedó en la casa, como el que se fue. El grande problema es que el que se queda en la casa muchas veces tiene problemas. Que vamos a ver más adelante. Ojo con los hijos mayores. ¿Cuántos de ustedes se parecen al hijo mayor? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se parecen al hijo mayor? Que se quedan en la casa, pero bueno, no se me adelanten que lo vamos a ver. Vamos a verlo. Esa parábola, como decía mi hermano Vicente al leerla, qué rica esta palabra. Qué rica este capítulo. Tiene tanta belleza, tanta hermosura. No muchos días, verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió una persona? ¿Cómo vive una persona cuando se aleja del Señor? Cuando se aleja de la casa del Señor. Sigue siendo hijo, pero no puede disfrutar de las bendiciones de hijo. Puede disfrutar de todo el placer que quiera, pero ningún placer satisfará su corazón. Conozco muchos hermanos, desafortunadamente, que estaban con nosotros, pero que se fueron en busca del placer. Los recuerdo, lloro por ellos. Esta mañana alguien me escribió. Hace tiempos que no lo veía. Y me llegó un mensaje, no sé si fue intencional o no, porque es un mensaje, un devocional muy bonito. Y yo le contesté inmediatamente. Le dije, hermano, qué bueno saber de usted, porque hace mucho tiempo que no sé nada. Creo que está en el Señor, pero hay otros que no están en el Señor, que se separaron. ¿Conocen a alguien que fue del Señor y que ya no está? Levanten la mano. ¿Conocen? Yo conozco muchos que adoraban con nosotros. Algunos cambian de congregación porque viven en otra parte. No me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a los que se apartan y dejan al Señor. Y posiblemente alguien nos está viendo por el canal de televisión. Y yo quisiera decirle, si tú eres un hijo que estuvo en la casa algún tiempo y se fue y no está con el Señor ahora, te digo, hermano, regresa a tu casa, a la casa del Señor, que el Señor te espera. Tú tienes que tomar la iniciativa, como lo vamos a ver más adelante. Oremos por los que se han ido y que no están caminando con el Señor. Conozco muchos, tristemente, muchas experiencias en mis 63 años de ministerio. Tengo muchas veces el corazón partido por los que se fueron del Señor. No que dejaron de venir aquí. Cuando yo sé que están en otra parte me regocijo. Digo, sigan fieles donde están. Sigan fieles. No se aparten del Señor. Dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para un judío apacentar cerdos, que Jesús le está hablando a los judíos en ese momento, era lo peor que le podía pasar a una persona. Y yo le digo una cosa, si algunos han abandonado al Señor, tarde o temprano van a apacentar cerdos. No importa la prosperidad que tengan ahora. No importa la prosperidad que tengan. Es la prosperidad la que los hace salvos. Es el caminar con el Señor siempre. No dejar la casa, no abandonar al pastor. Estar siempre. Espero estarme comunicando, hermanos. Hacer exposición de este pasaje no es fácil, pero a la vez, qué riqueza. Y después de que yo lo haga, sigan estudiándolo porque van a encontrar más. No se agota con lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Pero hubo un momento que dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y estando en semejante condición, a veces Dios nos permite crisis. Y posiblemente alguno de los que nos ve está pasando por crisis o va a pasar por crisis. Cuando pases por crisis, o si estás pasando por crisis, yo pido al Señor que vuelvas en sí como el hijo pródigo. Y pensó, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice la historia? O la parábola, el escenario que estamos leyendo. Dice que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? ¿Cuántos esclavos en la casa de mi padre hay? Y no le falta nada. Y yo aquí, siendo hijo, estoy muriendo de hambre. Sí, hermanos, nadie que se aparte del Señor va a ser feliz. Nadie, nadie. Si usted mañana quiere apartarse del Señor, el Señor no te agarra y dice, no se vaya, no. Tú eres libre. Pero lo único que le puedo decir, jamás serás feliz fuera de Jesús. Jamás. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y qué sorpresa la que se lleva. Dice la Escritura que levantándose vino a su padre y su padre lo estaba esperando. Su padre, me imagino que se levantaba todas las mañanas a la ventana para mirar la lontananza. ¿Cuándo regresaba su hijo? El padre nunca perdió la esperanza. Si me permiten la expresión, el padre estaba enfermo de amor esperando que su hijo regresara. Permítame decirte que Dios está enfermo de amor por ti. Y si te has ido, regresa. Y si estás aquí y no te has ido y piensas irte, no te vayas. El Padre te ama y Él está enfermo de amor por ti. Tal vez de eso voy a hablar de hoy en 8 días. Alguien enfermo de amor, que es el Padre, está enfermo de amor por nosotros. La historia es hermosa porque sigue diciendo, aquí voy a leerla solamente porque no hay tiempo de ir paso por paso, porque el tiempo se está yendo. Dice la Escritura, el hijo le dijo, dice, levantándose vino su padre, el verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Escucha, a misericordia. ¿Qué es misericordia? Tener compasión, es amor. El amor se manifiesta en misericordia. Y corrió. No salió a esperarlo a la puerta. Pues venga para acá. Aquí lo estoy esperando. No, salió a encontrarlo.
Qué hermoso cuadro. Uno no se puede imaginar ese cuadro tan rico de bendiciones. Ese episodio que nos muestra la palabra del Señor. Salió a encontrarlo, corrió. Dice la Escritura. Se echó, corrió. Me gusta esa palabra. No se fue ahí. Voy a encontrar a ese sinvergüenza. Para que sepa lo que es. Yo se lo dije. Que sufra. Como decimos en el castellano aquí en Colombia, que chupe. No. Corrió. Lo abrazó. Y lo besó. Corrió, lo abrazó y lo besó. Aleluya. Qué hermoso episodio. Trate de tenerlo en su mente. Revise la Escritura. Eso es lo que Dios ha hecho contigo. Eso fue lo que hizo conmigo cuando me llamó, cuando llamó a mi esposa. Corrió, me abrazó y me besó. Me dio el beso del perdón. Aleluya. Aleluya. Y luego dice, el hijo enseguida le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre como que le puso la mano en la boca y le dijo: cállate. Dijo: no es tiempo de recordar el pasado. El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo, comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido, es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay gozo en el reino de Dios. Hay gozo en los cielos. Hay gozo delante de los ángeles. Y debe haber gozo dentro de la congregación. Cuando viene una oveja perdida. Cuando se encuentra aquel que se había extraviado. O cuando un hijo regresa a casa. Dios siempre habla de gozo. Cuando uno está en Cristo, el reino de los cielos es gozo. Dice, justicia y paz, dice la Escritura. El reino de Dios es ¿qué? Gozo. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Filipenses dice, estad siempre gozosos. ¿Por qué a veces estamos como si nos hubieran bautizado con limón? Gozoso. Mira a su hermano, sonríale. Y dígale: yo tengo el gozo del Señor. Amén. El gozo del Señor mi fortaleza es, dice la Escritura. Y después de la canción, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Diga: el gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Estad siempre gozosos. Siempre, siempre, siempre. Él es la fuente de nuestro gozo. Es la fuente de mi gozo. Es la fuente de tu gozo. Es la fuente del gozo en tu casa, en tu hogar. Es la fuente de gozo en tu trabajo, en tu universidad. En cualquier lugar, siempre debe de estar gozoso. En la foto que yo recibo ya y lo que conozco a Sarita, a mi nieta, tiene una característica. Siempre tiene una sonrisa en su cara. Mantén la sonrisa, mi amor. Manténla. Siempre. En cualquier lugar donde esté. Amén. Dígale a su hermano: mantén la sonrisa en tu rostro. En cualquier lugar donde se encuentra. Sonríe, Cristo te ama. Dígale: sonríe, Cristo te ama. Bueno, entonces aquí encontramos varias cosas. No voy a hablar del hijo mayor. No tengo tiempo de hablar. Solamente voy a hacer 2 referencias al hijo mayor. Es que en el verso 30, miren el 30, miren en sus Biblias, el verso 30 del capítulo 15. ¿Qué dice? Entonces
dice el hijo mayor, pero cuando vino tu hijo, qué amargura la que tenía, tu hijo. Eso nos hace pensar mucho. Tu hijo es tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo. ¿Por qué me voy a alegrar por ese infame que se fue de la casa? Es tu hijo, mira lo que produjiste, papá. Un hijo desagradecido. Tu hijo, esa palabra, esos detallitos son. Pero luego al verso 32, al final, dice el padre, le dice al hijo, al mayor, seguía siendo hijo, aunque era así de terco, pero también duro de corazón. Él entonces, verso 31, el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, aleluya, no es antes que mi hijo es tu hermano, aleluya. Dígale a su hermano, al que está a su lado, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Esas son frasecitas pequeñas, palabritas, pero qué riqueza que tiene. Me hace acordar de Moisés. A Moisés, cuando Dios le dijo, voy a quitar a ese pueblo, del líder de ese pueblo, porque es terco ese pueblo. Es el pueblo que tú sacaste, le dice Dios a Moisés. Y después le dice, Señor, si tú acabas con ese pueblo, ¿qué irán las naciones? Que tú sacaste a tu pueblo para destruirlo. Así que Moisés se la devolvió muy caro. No era el pueblo de Moisés, era el pueblo de Dios. Por eso Moisés es muy especial. Bueno, creo que por eso Dios llamó a Moisés, para que fuera el libertador, usarlo como el libertador del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Bueno, voy terminando. En conclusión, voy a mencionar las 4 cosas. Dice que sacó el mejor vestido. El mejor vestido, ¿qué significa? Es símbolo de dignidad. Antes, hasta hace poco tiempo en nuestra cultura, era así. Hoy en día ya no. La ropa siempre ha sido símbolo de dignidad. Y uno tiene que andar siempre con ese vestido de dignidad, porque Dios nos hizo dignos. El Señor le quitó esos harapos que tenía. Tal vez no usaba pantalones en ese tiempo, pero tal vez sí tenía si hubiera tenido brullines, algo por el estilo, hubiera tenido el hijo pródigo, el hijo perdido, huecos en las rodillas y en los pantalones, porque así viste a la gente hoy en día. Y cree que eso es dignidad. No, eso es pobreza. Símbolo de miseria. Alguien dirá, pastor, estamos en una cultura diferente. Sí, una cultura del diablo. La cultura del reino. Piense por un momento cómo se vestía el sumo sacerdote. Léase el libro de Éxodo y busque la vestidura del sumo sacerdote, de los sacerdotes de esa época. Piense en las vestiduras que tendremos en las bodas del Cordero. Porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Y vamos a vestirnos de majestad. Aleluya. Dígale a su hermano, viviremos vestidos de majestad. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso al Señor porque nos dio vestido nuevo. Nos dio dignidad el Señor. Pero dice algo así, le puso un anillo. Ese anillo era símbolo de un pacto de amor. Como en el matrimonio. Yo le digo, cuando los novios se van a casar y toman la argolla,
¿Sí? Este símbolo de un pacto de amor. Ponlo en el dedo de tu esposa o de tu esposo y dile, con esta argolla, con este símbolo, me caso contigo. Acepto el pacto de amor. Por eso decimos, el matrimonio no es un contrato, es un pacto que se sella, no solo con las palabras, sino con la argolla. Yo sé que muchos están casados y se les olvidó la argolla, la perdieron. Yo la mantengo. No sé, no quiero preguntar cuántos casados aquí no tienen argolla, pero será más bien asunto de consejería que lo trata Janet y Manuel. Muy bien, ¿qué más dice? Sandalias nuevas. ¿Qué eran las sandalias nuevas? Símbolo de libertad. Porque en ese tiempo los esclavos iban descalzos. Los hijos tenían sandalias. Los libres tenían sandalias. Símbolo de libertad. ¿Y el beso? ¿Qué era el beso? Símbolo de perdón. Aleluya. Hermano, qué riqueza. Perdonen que insista, qué riqueza que hay. Esto en resumen de lo que estoy hablando. Y vamos a ver una cosa muy interesante. Si ustedes miran, la oveja perdida, ¿cuánto porcentaje representa de su rebaño? El 1%. La dracma perdida, que eran 10, ¿cuánto representa? El 10%. ¿Y el hijo perdido cuánto representa? 50%. La familia de Dios no está completa sin ese 50% que falta. ¿Me comunico? Hemos buscado la oveja perdida. Hay que buscar la oveja perdida, la que no conoce al Señor. Pero hay que buscar la oveja descarriada, la oveja que se apartó del rebaño. Sin esa oveja nos falta el 50%. Yo tengo muchas experiencias en mi labor pastoral con otros pastores que en el pasado, años atrás, 20, 30 años atrás, trabajé con ellos. En algún momento les contaré eso. La palabra clave de este pasaje, ¿cuál es la palabra? Gozo. Gozo, gozo, gozo. Todo el tiempo habla de gozo. ¿Sí? La familia de Dios se regocija cuando un pecador se rinde al Señor. La iglesia, los discípulos tenemos una tarea, traer gozo al corazón de Dios. En Sofonías 3:17, Jehová, el Señor, está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué hace el Señor cada que nos reunimos? Él está en medio nuestro. ¿Qué más está? ¿Qué dice? No solamente está en medio nuestro, Él es el poderoso, el que salva, se gozará sobre ti con alegría. Si alguien está contento esta mañana, es el corazón de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. El corazón de Dios está lleno de gozo, porque aquí estamos como pueblo suyo. Y Él se regocija sobre nosotros con cánticos, con cánticos. Él también canta cuando tú cantas. Él canta. Aleluya. Se regocija. Bendito el nombre del Señor. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.